Comunicaciones.com.es. ¡Este Ecuador amazónico! Yo soy un indio, ¡Viva la patria! El 7F Ecuador ya decidió. Hay 2 finalistas y una sola decisión. Se viene la segunda vuelta y el futuro está en ti. Habrá debates, habrá combates y habrá disputas. Y uno que otro despistado. Aquí estamos para pensar entre todos y todas con un solo objetivo. Edificar una esperanza común. 7F Ecuador, por más democracia. Por eso decidimos crear 7F. Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. ¡Este Ecuador amazónico! yo soy un indio, ¡Viva la patria! El 7F Ecuador ya decidió. Hay 2 finalistas y una sola decisión. Se viene. No hay nada que hacer, caso perdido, listo, apaguemos todo, vámonos a la casa. Muy buenos días, queridos oyentes, ¿cómo tiene gusto están? musical retro, entonces. ¿Cómo están? No te ¿Cómo vayas a están? meter Yo con quiero Robbie preguntarles cómo están, porque yo estoy muy bien. Espero que ustedes ¿No vino, también. no vino hoy disgustado en el tráfico? No, sabes ¿No? que no. ¿Tranquilo hoy? Sí, más o menos. ¿Qué pasó ahora? ¿Con quién peleaste? Sí. Por favor, Sí, a los sí, señores sí, motociclistas, sí, vayan sí, con cuidado, sí, no sí, se atraviesen Vea, en el camino del Andrés. si usted quiere ir a 50 kilómetros por hora en una autopista ese es general, otro tema, el otro póngase a lado. su derecha. ¿ya? Por favor. Pues, derecha. eso Escucharás, también es una Carla, contravención. derecha. Esa es una contravención también. Sí. El es ir una demasiado contravención. lento en el carril izquierdo, que es por donde van los autos que van con más velocidad, también es una contravención de tránsito y puede ocasionar un accidente. Y si Así tiene que el vaya a la retrovisor, derecha. como su nombre lo dice, es para que mire atrás. Entonces, si alguien le hace luces No, y para que está se yendo a maquille. 50 kilómetros, póngase a la derecha. Cuando uno le hace ¿Por qué? luces es para que se vaya a un ladito, no porque quiere No, saludar exacto, o porque no le le está están coqueteando. diciendo hola, no le están dando un piropo. Cierto es, cierto es. Póngase a su derecha, ¿por qué? Porque más allá de que incomoden en la conducción, puede ocasionarse un accidente de tránsito, porque el carril izquierdo específico es para ir hasta el rango establecido, que son los 90 kilómetros por hora. Y si usted quiere ir más despacio, entonces oríllese al carril de la derecha. No Y en la vaya mitad, tranquilo. al carril de la derecha. Y vaya despacio y Vaya tranquilo, despacio. sin ningún Y problema. utilice el retrovisor, que no es un adorno. Es para que usted tenga cubierto todos los lados, toda la visión, todo el ángulo de 180, digámoslo así, dentro de la conducción. Así es. ¿Cómo se agarra un volante, Carlita Coronel? Así, siempre con las 2 manitos, no con la, Siempre con no, las dos así, manos. con las 2 manitos y siempre en 10 para las 2. ¿Y qué cogías con la frente vos antes de las 2 manos? No, pues con las 2 manos se coge el volante, porque hay personas que van solo con el Ya, dedo, de acuerdo, ¿visto? pero ¿cuál es Que le haces el 10 la para maniobra? las 2. Cuarto. 10. 15 menos 2, sí, 15 menos 2 y para Un poquito está más de bien. arriba. En 180 los brazos estirados, el asiento bien erguido para Sin que irse usted tenga- maquillando, sin el celular, sin exactamente. distraerse, por favor, porque en un segundo usted puede ocasionar un accidente de tránsito e incluso algo muchísimo más grave. Vea, hasta clases de conducción en 7F, si quiere más Así detalles, es. por Después favor, de nuestras contáctese con la recomendaciones Carla Coronel. Después de nuestras recomendaciones viales, ya nos van a llamar ahí para ir a dar charlas. Bienvenidas y bienvenidos todos ustedes, 9 de la mañana con 8 minutos, 8 y 8 en las Islas Galápagos. Un abrazo gigante para quienes nos sintonizan en la 95.3 de FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha, en el mundo entero, a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Y un abrazo enorme a quienes nos siguen también en nuestras redes sociales, en YouTube y en todas las redes de Pichincha Comunicaciones. Iniciamos aquí, esto es 7F Ecuador por más democracia. Y Andresito, como siempre, vamos a darle la bienvenida al extracto de nuestros queridos amigos, los plumíferos. Vaya, mi Javi. ¡7F! Ecuador por más democracia. Mi pluma lo eligió. Como les comentamos, en esta
esta semana, el domingo pasado, nuestros queridos amigos del Pollito Ojeda y el Pato Peralta regresaron con Mi Pluma Lo Eligió y estuvieron con una de las candidatas, ya ex candidata, ahora ya asambleísta alterna electa, ella es Yairen Noriega, y conversaron sobre una disputa que ella ya tuvo en las urnas en anteriores elecciones y los problemas que ella ya tuvo que enfrentar con el ex alcalde, el señor Rodas. Así que escuchemos qué nos dice Yairen Noriega en Mi Pluma Lo Eligió. Bien. Tuvimos problemas ahí con el ex alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Mentira. Sí, no nos dejaron posesionar en la presidencia hasta muy entradas ya, digamos, pasados varios meses de que habíamos ganado, nos escondieron las urnas, hubo amenazas, hubo un juicio de por medio, que la Defensoría del Pueblo, sí, chicos. Pero eso no era para el Consejo Estudiantil del colegio, no era lo más maravilloso. Sí, interpusimos una acción de protección porque estaban violando nuestros derechos a la participación política. Esa acción de protección dio favorable a los derechos de nuestra lista, de mí como presidenta y el resto de compañeros, y entonces le ganamos un juicio a la alcaldía. Vaya, se le apuntan. Entonces, fue una elección bastante inusual, pero desde ahí tengo gastritis y desde ahí un poco ya sé, digamos, lo que es la política real, ¿no? Que no es solamente esto de los buenos momentos y las alegrías, que tienen que siempre ser más también, para poder aguantar esos momentos donde se interponen intereses particulares, donde se interponen egoísmos y demás. 9 de la mañana con 11 minutos, de ahí nos estaba contando Yairen Noriega sobre las disputas que ya tuvo que pasar en otras elecciones. Estaba contando cuando fue presidenta del Consejo Estudiantil del Colegio Benalcázar, y por eso es que tuvo problemas con el exalcalde Rodas, porque decía que no dejaban que asuma la presidencia del colegio. Así que ya estuvo en esas disputas antes de salir del colegio incluso. Entonces ya tiene un poco de experiencia. Ya está curtida. Ya está curtida. Ya eso dice, ya está en el camino político desde chiquita, dice Yairen Noriega. Bueno, tendremos entonces noticias de esta asambleísta ya electa, alterna de Pavel Muñoz, que ya estará en la Asamblea Nacional, en la nueva Asamblea Nacional. Visite, no se olvide, el canal de YouTube de Pichincha Comunicaciones todos los domingos a las 19 horas con nuestros amigos los plumíferos Mi Pluma Lo Eligió, que además van elegantísimos al programa, les ha visto con corbatín, todo eso es bien educadito. Aprenderá. Para levantar esas chiquillas de 16 años. No diga eso, oiga, les va a meter en problemas. Pero, ¿por qué? Si ese es el target al que interpela el pato. No, más de 18, por favor. No le vaya a meter en problemas ahí. O sea, ¿por qué pones palabras en mi boca que yo no he dicho? No le meten problemas, nomás digo, no le meten problemas. Sí, son menores de edad, oiga, no les meten problemas. Pero a ver, una cosa es establecer, exacto, Carla. Tenga cuidado. Tranquilízate, Carla. Hay algunos que no van ahí viendo cuánta edad tienen las chicas, así que cuidado. Tranquilízate que me van a dar palo a mí en las redes sociales, por ahí espero me van a salir a decir machista, misógino, patriarcal, y eso no está bien, Carla. No, para que por favor, no tengas esas mañas de la prensa corrupta. ¿Qué bestia mañas? Dice, él solito habla y a mí me echa la culpa. ¡Qué horror, Dios mío! 9 de la mañana con 13 minutos, señores. Vamos ya con nuestro segmento ¿Qué dice Larry? Porque si no después nos quedamos sin tiempo porque somos Lara. Así que vamos, ¿qué dice Larry? ¿Qué dice Larry? Bueno, volvemos a estudios. Creo que ya es serios. momento de ponernos serios. Se acabó la cháchara, el chiste, listo. Apaguen todo. Comenzamos a ponernos ahora la etiqueta de periodistas formales. ¿Por qué razón? Porque la coyuntura es complicada y merita que nosotros empecemos a comprender lo que está sucediendo y empezando incluso por los propios periodistas, ¿no? Fíjense ustedes en el tuit del CNE, del Consejo Nacional Electoral. En la campaña electoral de la segunda vuelta, las organizaciones y sujetos políticos deberán cumplir el protocolo de bioseguridad para la prevención de COVID-19. Cuidemos la salud de los ecuatorianos y de la democracia. Establece ahí un banner
rápidamente en el que se da algunos protocolos. Las organizaciones políticas podrán realizar sus actividades proselitistas a través de caminatas y caravanas motorizadas, mediante franjas publicitarias autorizadas por el CNE en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales. Yo sí considero que esta función del Estado debería sumarse a la insistencia hacia el gobierno nacional para que empiece el proceso de vacunación y dejemos de vacunar o aplicar la vacuna a los patricios de esta sociedad ecuatoriana, ¿sí? Y nos enfoquemos en las personas que efectivamente están en primera línea y que están enfrentando la sindemia, la pandemia. Me parece a mí que con este elemento vamos a poder de alguna forma llevar incluso una campaña política más tranquila, menos alarmista en cuanto a los contagios. Entonces, yo sí creo, Carla, que más allá de la información oficial que podamos procesar en este espacio, es necesario hacer un cuestionamiento en ese sentido. Fíjate que hace poco Rafael Antuni dio una declaración que a mí me preocupó muchísimo. Una persona se ha vacunado en Corona, Santiago, un funcionario nada más. Imagínate, en una provincia tan importante, amazónica, de la cual se extraen los recursos más importantes con los cuales se financian las arcas del erario público, una sola persona se ha vacunado. Entonces a mí me parece que el CNE tiene que realizar una insistencia en ese sentido. Imagínate cómo estaríamos si ya la gran mayoría de la población estuviese vacunada en estas fechas, estaríamos mucho más tranquilos para acudir a las urnas en segunda vuelta. Efectivamente, yo creo que el peligro... Tendríamos mucha más tranquilidad de ir a votar. Mayor confianza, el peligro sería menos... porque el problema está en el contagio y posteriormente en el colapso del sistema sanitario que ya lo estamos viviendo. Por supuesto. Entonces, hablaremos del tema de las vacunas, Andrés, hoy en el programa. Ya no voy a decir nada, eso es lo que me estás diciendo. No digo eso, sino que tenemos muchos tweets. Ya. Y obviamente recordarles con esta información que el día de ayer empezó la campaña ya a vistas de la segunda vuelta electoral, comenzó desde el día de ayer y se va hasta el 8 de abril. Así que tendremos campaña publicitaria para decidir nuestro voto. Así que ya sabes, si necesita tener mayor información, está bien, acuda a las fuentes oficiales, pero también insistamos en lo que tenemos que insistir. Basta de vacunar a los patricios de esta sociedad, a los clubes sociales donde está la alcurnia, el pedigrí de esta sociedad, y empecemos a vacunar realmente los que están en primera línea enfrentando esta sindemia, esta pandemia. Por supuesto, y las personas más vulnerables. Un tuit tenemos de nuestra casa Pichincha Comunicaciones y recuerda, y dice Alfredo Borrero, rechaza la invitación para participar del debate con Carlos Rabascal, es decir, los dos candidatos a la vicepresidencia de la República. Pese a que Borrero no participará en este evento, el debate vicepresidencial sí se celebrará únicamente con Carlos Rabascal. El candidato a la vicepresidencia por la Alianza Partido Social Cristiano, Alfredo Borrero, negó la invitación para participar de un debate con el candidato por UNES, Carlos Rabascal, preparado por organizaciones de la sociedad civil. El grupo Faro es quien organiza y obviamente aquí la pregunta es ¿por qué no quiso ir al debate? Si además era un poco más, se podría decir que es, no quiero decir fácil, pero logísticamente porque son solo dos candidatos. ¿Sabes por qué? Entonces, porque no está preparado tal vez para el debate. Porque se achicopaló. No vaya a decir, por favor, verán, nos bajan el switch. Se achicopaló. Sí. No voy a decir. Ya, ¿ves que tiene mañas de prensa corrupta? ¡Qué bestia! Es que el otro enseguida habla. ¿Ves que tiene mañas de prensa corrupta? Parece que ha trabajado en Teleamazonas, ¿verdad? No, sabe que nunca. ¿Coavisa? Tampoco. No, tampoco. La Posta, seguramente. Peor porque ya estoy bloqueada. Haciendo que ayer te bloquearon. El día de ayer me bloquearon. Así que me siento grande. Pero primero que te dejó medio en jaque, a la pobre le dejó así en jaque y después, papá, rápido reaccionó y se metió ahí. Después dijo, ¿sabes qué? No me molestes, ustedes pero no terrible, saben, terrible. Ustedes son, ¿cómo era que dijo? Ustedes son trolls. Nos dijo trolls. Pero vea, yo creo que es una cuestión de enorgullecerse. Sí. La Posta nos dijo trolls y nos bloqueó. Así que bueno, creo que algo estamos haciendo bien, mi querido Andrés Oye, Durán. 50 lucas con CNT. Imagínate. 40 lucas con la SECOM. Otras, que no están declaradas en su estado casi financiero. 40 lucas con el municipio de Guayaquil. Que nos dijo que además que de no están personal, declarados en el informe financiero del 2019 ante la Superintendencia de Compañías en la empresa Levascan. Y además, ¿saben qué?
Y la propia empresa le debe $25,000 a Boscan y a Vivanco. Entonces presumimos, o presuntamente podemos decir que $25,000 cobran este par de periodistas al mes. Fíjate tú que a mí realmente me preocupa, porque quisimos insistir en la contrastación de esta información que tenemos oficial. Para eso le había llamado la Carlita. Para que nos cuente y nos explique cuáles de estos valores que no están en su estado financiero. Y al parecer se enojó, me bloqueó. Me bloqueó la Carla. Me bloqueó, señor Vivanco. Así que, señor Vivanco, le mando un saludo grande. Desbloquéeme. Siga ahí con su vinito y con su cerveza. Salud por usted. Eso es lo que le podemos decir. No podemos decir pero más. En serio me preocupa, porque más allá de lo que ellos puedan generar, digamos, en términos privados, hay fondos públicos que se están desviando. Que esa era la cuestión. Que todos los ecuatorianos ponemos, y que financian a este portal para denigrar a actores políticos del bando contrario al que ellos representan. ¿Sí? Y fíjate que hay un crédito con una institución financiera, no voy a decir el nombre, pero que tiene mucha injerencia en esta coyuntura electoral, que incluso le dio un crédito a tasas preferenciales aparentemente, porque tampoco hay detalle de ahí. No se establece los montos, el interés, la amortización, etcétera. Cuando la ley de compañías establece que se tiene que realizar un detalle sucinto de todos los rubros en los que incurre la empresa. Qué bueno que hiciste esa aclaración, Andrés, porque por ahí unos podrán decir, ay, pero no sean resentidos, o sea, porque ustedes no ganan eso, ellos sí ganan, no se resienten. No es de eso, el problema, cualquiera puede ganar, qué lindo que estén ganando bien y que les vaya bien. A todos queremos que nos vaya bien en esta vida, pero hable cuando son fondos públicos. Cuando son fondos públicos, todos estamos y sujetos a que obviamente tenemos que dar cuentas de lo que estamos haciendo. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque son fondos públicos de todas y todos los ecuatorianos. Aunque Carlita, déjame hacer una pequeña alusión al tema. ¿Por qué? Porque, a ver, uno no puede, yo creo que es un eufemismo esto de no cuestionar al sector privado. ¿Por qué? ¿Por qué no cuestionar? ¿Por qué no nos sentamos a analizar con evidencia, con datos y con cifras, el incremento del patrimonio que han tenido las grandes empresas de este país los últimos años? Mientras el PIB decrecía al 0.5%, las empresas crecían al 15%. Pasaron de 12,000 millones en facturación en el año 2016 a 28,000 millones al 2017-2018. Entonces, ¿por qué mientras una empresa o grandes empresas acaparan la riqueza, el Estado, que expresa la riqueza de la sociedad en su conjunto, decrece? ¿Qué quiere decir esto? Que mientras unos se enriquecieron o pocos se enriquecieron, muchos perdimos. Y ahí está el argumento central. Entonces, más allá de que pueda ser legal, más allá, es inmoral. Y es lo que planteaba ayer nuestro invitado Alejandro Rodas. Entonces a mí sí me parece que hay que cuestionar esto, porque se pinta al sector privado como un ámbito impoluto, transparente, libre de corrupción. Y para que exista corrupción en el sector privado, pues tiene que existir corrupción en el sector público. ¿Sí? Perdón, a la inversa, para que exista corrupción en el sector público, tiene que existir en el sector privado. Ahí está la corrección. Entonces, a mí sí me parece que basta de denigrar al sector público, porque cuando se denigra al sector público siempre está en detrimento la riqueza y el patrimonio de todas y de todos, mientras pocos se siguen enriqueciendo. Por eso es que pedíamos la explicación al señor Vivanco y al parecer no le gustó, se enojó. Nos dijo trolls. Y nos dijo que vayamos a seguir buscando. Hola, mi troll coronel, ¿cómo estás? Hola, mi troll Durán, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Ahora somos trolls. Entonces vamos a venir como esos parados los pelos de color verde, ¿qué le parece? Yo ya vengo. Y ya que te metiste en ese tema, mi estimado Andrés, y nos adelantamos un poco a los tweets que teníamos preparados para ustedes, quiero presentarles un hilo de una activista digital, dice él, de la información. Él es Julián Macías Tobar, sí. Y dice, creo que la revista Vistazo ha puesto un titular donde dice que Arauz es el candidato que usa más bots. Dentro no hay una sola prueba, solo elude a un estudio que al buscarlo solo existe en su artículo. Solo menciona un hashtag, así que lo analizo y lo comparto
con otro lanzado por Lazo. Para quienes no escuchan, los bots y quienes no tienen mucho conocimiento, los bots quiere decir que son robots, es decir, son programas informáticos, trolls, exacto, esos sí son trolls, son programas porque informáticos. Cuando uno dice son trolls, son programas informáticos que Exacto, operativizan no son personas todo el sistema. reales. Entonces, no son que solo por eso nos emulan. reímos. Sí. No somos trolls. Ustedes nos ven. Yo le veo a la Carla. Ajá. A veces no A quisiera veces verle, no pero tanto. a veces no quiero verle, pero aquí está. A veces no le quiero ver al Andrés, pero ahí está siempre. Los bots son programas informáticos que emulan ciertos comportamientos humanos, sobre todo en las redes sociales y en los lugares donde se necesite que existan estas interacciones humanas, pero son robots. Entonces, se supone que, dice Revista Vistazo, que Andrés Arauz es el que más bots está utilizando. Pero aquí está el análisis de Julián Macías, que ustedes lo pueden ver en estos momentos, y dice: el único hashtag que aparece en el artículo es hashtag el lazo que los une. En este gráfico, y pone ahí un gráfico que le hace alusión, vemos la distribución temporal de los tweets, las cuentas de menos de 5 seguidores en amarillo, y a la izquierda las cuentas que pusieron más tweets, todas de cuentas reales. Es decir, la revista Vistazo está haciendo una acusación al señor Arauz que al parecer no tiene fundamentos sobre la campaña que él está realizando en estos momentos en redes sociales. Y esta Diga. Quería concluir. Sí, siga usted. Prosigo. Continúe. Le estoy mirando, señor Listo. troll. Señora, disculpe entonces. Troleando acá un poco, quisiera comentarles algo al respecto. Fíjate en algo, Carla. Yo tengo un cuadro que seguramente voy a complicar un poco a Chris Maila si le envío en este momento para que lo pueda transmitir. Pobre Chris, le da dolor de cabeza. Sí, pero tengo un cuadro acá de las cuentas apoyando al gobierno. ¿Tú recuerdas de ese comunicado por parte de Twitter en el que argumentó Twitter que en el año 2017 las cuentas falsas o trolls se incrementaron y estuvieron trabajando alrededor de la campaña política con Lenín Moreno? ¿Recuerdas? Sí, claro que recuerdo. Si hubieron algunas cuentas incluso eliminadas, también sancionadas, etcétera, etcétera. Fíjate que el incremento en 2019-2020 es impresionante. Cuando el gobierno acusaba al correísmo de armar, guerras de información durante la pandemia, durante los muertos, hablaba también de constituir este tema de las fake news. Por ahí salió el Arturito, ¿cómo se llama? El Arturito, pues el que dice que hace periodismo de investigación. Torres. El señor Torres. Arturo. Sí, el Arturito Torres por ahí salió a decir que todo estaba bien planificado, incluso involucró al portal que yo había fundado en su momento, que todo estaba involucrado, que son cuentas masificadores financiadas por el correísmo desde México, desde Bélgica, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjate que este cuadro desmiente todo esto, y incluso el propio comunicado de Twitter, porque eran cuentas trolls relacionadas a la campaña política de Lenín Moreno, por allá en el 2017. Y en el 2019-2020 empieza a incrementar justo cuando el señor secretario de Comunicación, anuncia de que hay una guerra informativa en el ecosistema digital y que todo está planificado por Patiño, Rivadeneira, lo mencionaron incluso al propio Arauz, etcétera, etcétera, etcétera. Y que las órdenes y directrices se daban desde México. Y él hablaba de 20 millones de ataques de manera simultánea. 20 millones de ataques de manera simultánea. Ni siquiera Cambridge Analytica tiene esa capacidad. Tuvo esa capacidad durante la campaña de Donald Trump. Entonces, fíjate, yo voy a intentar acá virar para que ustedes puedan ver en pantalla. Sí. Ahora sí, le va a dar un yello al pobre Chris, creo. Fíjense ustedes acá cómo va creciendo. Estos naranjas podemos hacer un acercamiento. Son los trolls, y estos verdes que ven acá son las personas. Exacto. ¿Se ve? Todo esto estuvo vinculado al gobierno de Lenín Moreno. No lo digo yo, no lo dice la Carla, no lo dice algún correísta, lo dice la empresa Twitter. ¿Ya? Todo esto estuvo vinculado al gobierno de Lenín Moreno. Entonces, cuando hablamos de trolls, hablamos de campañas de desinformación,
o de fake news, hay que tener muchísimo cuidado. Y sobre todo, evidencia empírica. Prueba, sí, fehaciente que a uno le permita sostener aquello. Porque si tú armas un diagrama patojo, y eso se lo digo a Arturo Torres, en el que metes ahí a todos los medios de comunicación o los medios digitales alternativos, y dices, estos fueron financiados por el correísmo, Gabriela Rivadeneira, Ricardo Patiño, etcétera, etcétera. Hablar desde el hígado, ¿no? Estás, exacto, primero hablando desde el hígado, desde el dolor, desde el resentimiento, desde el odio, y segundo, eso comprueba que no haces investigación, hermano. ¿Me comprendes? Entonces, a mí sí me preocupa esta cuestión, porque se insiste en una tesis falsa que ya fue desmantelada hace un par de meses. Yo les invito a que ustedes revisen el reportaje que yo hice en su momento sobre esta situación, la cual la titulamos en la ¿Dónde plataforma pueden encontrar digital esta Voces. investigación? En la plataforma digital Voces. Perfecto. Se llama La Dictadura Perfecta. Es una emulación de lo que sucedió con esa película. La película Chequenla, mexicana, ahí ¿no? hay una Buenísimo. cronología de los hechos que incluso vincula nuevamente a estos señores a estos dos de boina que les gusta ahí a salir con el vino, Los que les con el gusta traguito bloquear. y todo. ¿Cómo Que les serán gusta con las decir exnovias, trolls, no? Con las exnovias, sí, ya no Por te suerte quiero, no te eras la bloqueo. ex, dice. Le reclaman algo, no sé de qué me hablas, chao, te bloqueo. Y fíjate en lo que dice Macías también, porque acá hay Sí. otro cuadro que también muestra igual lo que les venía comentando yo, ¿no? Los tweets, cómo van incrementando los tweets, la relación de los tweets, y miren cómo van, fíjate, porque ahí hay una pregunta, ¿no? Ujú. ¿Qué es orgánico y qué es inorgánico? Porque la presencia en redes sociales de personas, como el caso de Herbas, fue financiada con pauta publicitaria. Es decir, yo segmento y geolocalizo a los públicos y meto muchísima guita ahí para que se concentre mi publicidad en Quito, Guayaquil, Azuay. Y decirle a la gente lo que quiere oír. Y decirle a la gente lo que quiere quiera escuchar. oír, en función de lo que hayan ellos recopilado, ¿no? Así es. Entonces, a mí sí me parece que hay que tomar muchísimo cuidado con eso. Y la otra es lo orgánico, que lo haces a través de interacción, de presencia, de constancia, de creatividad. Entonces, El trabajo en territorio, el del puerta a trabajo en puerta, territorio, eso que es sirva, diferente, ¿no? ¿no? Como elementos de convicción. Entonces, el único gráfico que aparece en el artículo es el lazo que los une. Ujú. En este gráfico vemos la distribución temporal de los tweets, las cuentas de menos de 5 seguidores en amarillo, a la izquierda las cuentas que pusieron más tweets, todas cuentas reales, lo que les decía. Oye, Andresito, ahí Orgánico, podemos hacer inorgánico. una recomendación a quienes nos escuchan y nos Ay, miran en estos momentos. Sí. mande. Cuando usted encuentre un tweet o encuentre una nota en las redes sociales, deténgase un ratito y mire de dónde viene. ¿De qué cuenta? ¿De esas cuentas que fueron creadas en febrero del 2021? ¿O que tienen 20 seguidores, 10 seguidores? Y vea los otros tweets que ha lanzado. Yo Ahí tenía uno se puede 50, dar cuenta. verás. 50, pero es que no le movía. Pero No, hay veces- no, hay no, otros a que mí tenían. no me- Pero no, ¿cuándo nunca me abriste tu interesó. cuenta? Yo era un ojo que todo lo ve, pero yo no interaccionaba, TikTok. no tuiteaba, ¿no? Como en Porque TikTok. a mí personalmente esto es algo subjetivo. Siento que me quita mucho tiempo y a veces me distrae un poco, entonces yo Ujú. prefiero ir. Pero hay personas yo soy convencional. que sí basan su realidad en las noticias Claro, que dice sí, Twitter, hay otros por que ejemplo. son Entonces, tuiteros que les gusta. tómese un estar ahí. segundito, ingrese a la cuenta y vea cuándo se creó la cuenta. A ver si es que realmente es una cuenta real. Eso creo que es también súper importante para ir sacándonos de por ahí las dudas. Nos comprometemos al día de mañana a enviarle al Chris Maila a tiempo para que lo pueda transmitir e ir explicando favor, y Chris. detallando estos cuadros para que ustedes también saquen un análisis de líneas de tiempo, porque este cuadro son de algunos años y en el 2015, cuando sucede el tema de la ley de herencia y plusvalía, ustedes recordarán, y hay investigaciones al respecto de aquello, lo que se conoce en sociología política como Connecting Action, ¿no? Ven pra rua, lo que significó para Dilma estas protestas por el alza de pasajes en Brasil. Y Ujú. cómo se conectó la protesta social que estaba en las calles con la interacción en las redes sociales, en los medios de comunicación, en todo el ecosistema digital, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. Eso se conectó directamente con el repertorio de protesta en Sao Paulo, en Brasilia, etcétera.
Entonces, en 2015, con la ley de herencia y plusvalía, parecería ser, esta es una hipótesis y una tesis que a la final no terminé realizando porque cambié de temática, pero parecería ser, parecería, es una hipótesis que sucedió exactamente lo mismo en el Ecuador, organizado por cuentas masificadoras, trolls, ahí estaba creo que esta gente de Crudo Ecuador, que instó a la gente, e instigó también a movilizarse, a protestar en las calles para intentar bajarse estas dos iniciativas, pero también tenía un carácter contestatario en torno a la democracia, en torno a la capacidad de gestión política de Rafael Correa en su momento. Entonces, si hay que ver detenidamente, y yo personalmente con la Carla, nos comprometemos al día de mañana a mandar este gráfico para que ustedes también puedan analizarlo y tomar en cuenta porque efectivamente esta va a ser la campaña más digitalizada de la historia del país. Así es, y para terminar nuestro segmento de Larry, quiero comentarles que el día de hoy se presentará en la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia, entregará el informe de los hechos ocurridos en las protestas de octubre del 2019, luego de más de un año de un arduo trabajo de investigación sobre las protestas de octubre del 2019, este miércoles, el día de hoy, miércoles 17 de marzo del 2021. Oye, te cuento algo, nos está escuchando la SECON. Jaime Roldós Aguilera, nos van a bajar el switch. No, esperemos que no. Por favor, no nos bajen el switch, nos hemos portado bien. Me acaba de por ahí filtrar nos van a bloquear. Amigo, pilas que te están haciendo síntesis informativa en tu programa. Bueno, y esperemos que hagan síntesis entonces también de la Comisión Especial para la Verdad. Especial a toda esa gente. Esperamos que estén ahí. Quiero recordarles que será en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las 10 de la mañana tendremos además de información con nuestros compañeros que estarán ahí in situ, estarán en ese lugar porque obviamente este medio de comunicación también fue parte de las injusticias que se cometieron en octubre del 2019. Así es, quiero recordarles que justamente este día se entregará, este comité fue creado por la Defensoría del Pueblo que denunció violaciones de derechos humanos durante la jornada de octubre del 2019. Así que el día de hoy se entrega el informe sobre los hechos ocurridos. Ahí estará también nuestro medio de comunicación y nuestros compañeros informando en vivo a las 10 en punto de la mañana. Así que bueno, esperemos que ¿qué es lo que tienen, no? O sea, ¿cuáles son las conclusiones generales? Qué es lo que dice la Comisión Después de la Verdad. de 2 años ya tenemos este informe. Sí, ya son 2 años. Me imagino que los de las señores de la SECOM también estarán prácticamente. Ahí. Me imagino, fíjate que a mí me llamaron a dar testimonio por la participación que tuvimos en el portal Voces y realmente se convocó a muchos sectores. Me parece que esperemos, son mis deseos que este informe logre revelar cosas que ocurrieron, subregistros en cuanto a los muertos, se habló en su momento, también el accionar policial por parte de las fuerzas del orden en esta coyuntura tan crítica para el país. Tan dolorosa. Y tan dolorosa también, y sobre todo, ¿qué pasó, no? con estas negociaciones en torno a los decretos 803, que de alguna forma dejaron a más de uno inconforme, y hoy por hoy ya tenemos esa alza del combustible que se ve expresado también en el impacto al bolsillo de todas y de todos. Calladitos subieron la gasolina. Lo hicieron en pandemia, fíjate después tú de que luchamos en octubre del 2019. Después del caos que significó eso, inédito en la historia del país, no había existido un paro de esa magnitud. De 11 días. Con tanta violación a los derechos humanos. Con tanta violación a los derechos humanos. A la libertad de expresión en este medio de comunicación. Ingresaron por esta puerta y no quisieron hablar los señores de la policía. Y sabes que yo escuchaba muchísimo que hubo agresiones, que hubo secuestros, algunos periodistas posicionaron fuertemente eso. Se vio una sociedad expresada, la expresión de este repertorio contestatario, de esta protesta social. La expresión de eso se vio en la disputa de la clase social en los espacios públicos, ¿no? Cómo la Shiris fue tomada por esta gente Nutella conocida en el argot popular y todos concentrados en el Ejido, en la zona del Arbolito, todos los sectores populares ahí tratando de resistir la embatida por parte de la fuerza del orden, ¿no? Después del asalto que ejecutaron los policías a la parte de la católica, de la salesiana. Cuando eran territorio de paz, ¿no?
Totalmente. En territorio de paz, la Universidad Católica. Ya está nuestro invitado con nosotros. Sí. Sí, ya le vamos a dar bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, y obviamente daremos paso al final a los 10 de la mañana a nuestros compañeros que estarán en la Casa de la Cultura por esta Comisión de la Verdad, así estaremos muy atentos. Así que Javi, démosle la bienvenida a nuestro invitado. Entre dos modelos, Ecuador decide. Aprovecho la oportunidad para mandar un saludo especial a Sofi Bustamante. Sofi, un gusto por escucharnos todos los días. Y sobre todo a la familia Bustamante Coronel, por ahí anda uno de los Bustamante Coronel. Le está saludando a la ñaña del Esteban, aquí nuestros compañeros. Tú tampoco, no eres la ñaña, ¿no? No, para nada, no somos de la misma familia. Yo pensaba entonces, ya, está bien. No se enoje. No me enojo. Evitan, un abrazo gigante. Ñaño. Nuestros compañeros de Pichincha Universal. Ya le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Está ya con nosotros el doctor Gregorio Montalvo. Él es médico tropicalista, académico e investigador, y fue el primer director ejecutivo de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA. Así que le damos la bienvenida. Doctor Montalvo, muy buenos días, bienvenido a 7F Ecuador por Más Democracia. ¿Nos escucha, doctor? Parece que no nos escucha el doctor. Está ahí con nosotros, lo vemos. ¿Nos copia? Sí, está con su micrófono silenciado, parece, doctor. No nos ve. Sí, parece que no. Buen día, no sé si me escuchan. Ahí está, lo tenemos, perfecto. doctor. Doctor, estamos a la expectativa de que nos retorne ese audio. ¿Sí nos escucha? Tenemos un pequeño problema técnico, esperamos que producción lo pueda solucionar en la brevedad posible. Hoy queremos conversar sobre ese recorte, sobre ese achicamiento del Estado, que es la tesis fundamental del neoliberalismo, ¿no? ¿Cómo se va expresando? Quería comentarte que a propósito... No sé si me escuchan. Ahí le escuchamos, doctor. ¿Usted nos escucha a nosotros? Este momento les escucho. Ya. ¿Cómo está, Gregorio? Un gusto saludarlo. Les saluda Andrés Durán y Carla Coronel me acompaña. Ahí esperamos que nos escuche bien. Parece algo con la conexión. Doctor, listo, les escucho ya. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Doctor, queríamos empezar con usted para conversar sobre este tema que nos atañe mucho a los ecuatorianos, de los cuales estamos hablando todos y todas, y nos interesa muchísimo. Y es el plan de vacunación en Ecuador. ¿Qué es lo que está sucediendo en el país? ¿Cómo ve usted el manejo del plan de vacunación a través del Ministerio de Salud Pública? También este tira y afloja con algunas alcaldías que dicen que si no hacen, dejen hacer. ¿Cómo ve usted este panorama en un tema tan delicado e importante para los ciudadanos y ciudadanas en este momento? Carla, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, si me dan primero unos pequeños minutos justamente para analizar, o para más bien encontrarnos en qué situación epidemiológica se encuentra el país, y a nivel global también. El mundo acaba de pasar ya los 121 millones de personas infectadas, con alrededor de 2.680.000 fallecidos, y este es el primer escenario que tenemos con una tasa de letalidad del 2.2%. Obviamente, Estados Unidos va a la cabeza con más de 30 millones de casos, Brasil sobre los 11.600.000 casos, y Chile, que siempre hago esta comparación con Chile porque tenemos poblaciones similares. Chile y Ecuador siempre desde el inicio y a mitad de pandemia mantuvieron una tendencia más o menos similar, alrededor del 23-25 puesto a nivel global de la presentación de la tasa acumulada de casos. Sin embargo, este momento el Ecuador, con alrededor de 302.850 casos y con 16.000 fallecidos, este momento como país nosotros lo que tenemos es que estamos en el puesto número 47. Se dio lastimosamente, la autoridad vio que mientras más pruebas se hacían, más casos positivos habían, por lo tanto se restringieron las realizaciones de las pruebas diagnósticas de PCR. ¿Por qué traigo a colación este primer escenario? Porque la tasa de letalidad a nivel global se mantiene entre el 2.2 y el 2.4%, mientras que el país, con estos 16.000 fallecidos, tiene una tasa de letalidad del 5.3%, y que disminuye quizás hasta 3.7% si nosotros damos este carácter de atribuibles al escenario de COVID. Esto
también en un escenario en que dos comportamientos, o al menos más comportamientos anárquicos, se dieron por el SARS-CoV-2 aquí en el país. En Guayaquil, de un carácter explosivo en los meses de marzo y abril del año anterior. En Quito, una transmisión sostenida durante todo el año hasta hoy, que mantenemos prácticamente en picos epidémicos, podríamos decir, la presencia acumulada de casos. Con Quito, el fin de semana anterior, con las mayores incivilidades de toda la pandemia, se suspendieron alrededor de 110 eventos clandestinos, fiestas, corridas de toros, gente que bebe en las calles. Yo no sé, no llego a entender qué es lo que tiene la gente en la cabeza justamente para, en un escenario de epidemia, todavía estar en esta situación de incivilidades. Además, con los siguientes escenarios que son claves. El uno, un sistema nacional de salud, tanto en la red pública integral de salud como en la red privada complementaria, absolutamente saturados, con una lista de espera impresionante. ¿Cómo es posible que un hospital de referencia COVID, el Hospital IES Quito Sur, tenga este momento una lista de espera de 45 pacientes sobre 43 camas disponibles? Es decir, la lista de espera está sobre la tasa de utilización de las unidades de cuidados intensivos, con una circulación de virus de la variante británica, de la variante sudafricana, de la variante australiana y de la brasileña. Esta británica con un 70% más de virulencia y con un 58% más de letalidad. Sin un sistema nacional de vigilancia epidemiológica, sobre todo comunitaria. La vigilancia en este tipo de epidemias no se lo hace desde los escritorios del Ministerio de Salud Pública, sino a nivel capilar en las unidades del primer nivel de atención, y entramos ya en tema con una ausencia o quizás una deficiencia marcada del plan de vacunación. Si bien ningún país estuvo preparado para enfrentar la pandemia, pero todos los países, excepto el nuestro, y algunos países de los países de vías de desarrollo, no nos preparamos justamente para este escenario de vacunación, con una deficiencia de capacidad de gestión del Sistema Nacional de Salud y una insuficiencia, como decía, de pruebas, comparando nuevamente Chile, que tiene una prueba por cada 2 habitantes. Ellos hacen 532.000 pruebas por cada millón de habitantes, mientras que el país ha realizado únicamente 60.000 pruebas por millón de habitantes. Posteriormente tenemos las últimas noticias, que son que Italia, España y Alemania vuelven al confinamiento. La vacunación básicamente es un bien público que nos permite acceder a un derecho fundamental, que es el acceso justamente a la salud. Pero en pandemia prima este principio de equidad sobre el principio de igualdad. Y aquí, obviamente, todos necesitamos la vacuna. Todo el país, todos los habitantes del país necesitamos la vacuna, pero obviamente, inicialmente hay que focalizarlo en los grupos vulnerables, y tenemos que pasar de estas fases que hemos tenido, la fase 0, que fue la fase de los amigos y los familiares del ministro, de la fase 1, que fue la fase de los chefs internacionales y de los tiktokers, y de la fase 3, que ha sido la de los clubes privados, de la gente que por relaciones quizás con el gobierno ha llegado a vacunarse. Hay que focalizar, obviamente, la vacunación en los grupos vulnerables, en los mayores de 75 años, que corresponden básicamente al 3% de la población. Si nosotros vacunamos a los adultos mayores, obviamente los mayores de 75 años, mayores de 65 años, bajamos fuertemente la mortalidad, que es justamente el primer objetivo de la vacunación aquí en el país. Doctor Gregorio Montalvo, estamos conversando con el doctor Gregorio Montalvo, son las 9 de la mañana con 48 minutos. Una de las preguntas que nosotros nos hacemos es, me parece a mí que ya no cabe el análisis técnico de la capacidad del Estado, porque no existe Estado en este momento que represente las necesidades de la gente y la ciudadanía. ¿Cómo entiende usted en términos políticos este achicamiento que ha venido dándose incluso desde los órganos, desde las competencias de regulación y control? Usted formó parte del ARCSA y ahí se ve también una limitación importante en cuanto al procesamiento de los permisos para las vacunas, en cuanto al testeo también. Y en cuanto a los recursos, según fuentes extraoficiales que han comentado que no tienen la capacidad en este momento de funcionarios, es decir, operativa por un lado, pero tampoco directrices políticas en torno a lo que se tiene que realizar técnicamente en esta pandemia. ¿Cuál es su criterio entonces?
Bueno, la primera aclaración, yo fui el primer director ejecutivo efectivamente de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Mi encargo básicamente fue la generación de la estructura y de los estatutos, y obviamente esto surgió desde uno de los primeros errores, que fue la desaparición del Instituto Nacional de Higiene dentro de otros entes o entidades adscritas al Ministerio de Salud Pública, como el SNEM y otras instituciones. Este momento, incluso para aclarar, no estamos solamente en una epidemia, también estamos en una sindemia. Tenemos una presentación muy alta. El año 2020 se presentó el doble de casos de dengue en el país, y obviamente en el presente año tanto casos de malaria como dengue y otras arbovirosis también entran en el contexto de esta sindemia. ¿Qué es lo que ha pasado? En este momento, desde el momento de la pandemia, y es lo que leía en algunos artículos del día de ayer, básicamente, nosotros empezamos la pandemia con una ministra de Salud, la doctora Andramuño, en esa época, que desconocía fuertemente sobre la gestión de la salud pública. Lo que se necesita en este momento es la contingencia de epidemiólogos y de saludistas, y es otro de los errores que ha tenido el gobierno, que ha sido desastrar el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Desde la visión que ustedes hacen la consulta, desde el ARSA, esta entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública, la función que es la que realiza efectivamente es la de analizar la calidad de los productos que en el escenario del registro sanitario pueden ser utilizados en el país. También ha sido una sorpresa para el ARSA, pero hemos visto que en otros países del mundo, que la FDA, que la Asociación Europea de Medicamentos, a nivel latinoamericano tenemos de la ANLIS, del INVIMA, de los colegas colombianos, de otras estructuras. Lo que se ha hecho es en una forma emergente, y tomando en cuenta que las vacunas han demostrado efectividad y seguridad, se ha dado permisos especiales de emergentes justamente para que lleguen a la población. Todas las vacunas son eficaces, a pesar de que su eficacia varía desde un 60% hasta más de un 95%. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos de este momento es que la autoridad, en esta deficiencia de autoridad que tenemos de este momento, tomando en cuenta, y vamos a profundizar seguramente, esta vergüenza que ha pasado todos nuestros adultos mayores en la generación de una plataforma informática a la que probablemente solo el 30% del país tiene acceso, pero lo que necesitamos es que la autoridad sanitaria, en el escenario político internacional, porque el problema que vamos a tener es que si nosotros no generamos una vacunación masiva, yo tengo mis dudas, y podemos también discutirlo sobre el tema de la situación de la inmunidad en rebaño, necesitamos que estén en el país, así como existen muchas variantes de virus circulante, necesitamos que haya muchas variantes de vacunas también aplicándose en forma masiva aquí en el país. Esto que haría una protección comunitaria, independientemente, como decía, de la eficacia de cada una de las vacunas. Se habla de que quizás la Sputnik tiene el 50-60%, más bien la de Sinovac, y que Moderna, que Sputnik y que Pfizer-BioNTech tienen sobre el 95% de eficacia, siendo todas seguras, y también vamos a entrar también quizá al análisis de AstraZeneca, pero todas estas vacunas deben estar circulando en el país, y la deficiencia de la gestión política ha desencadenado en que nosotros tengamos una deficiencia. Estamos dentro de los peores países en el escenario de la vacunación. Nosotros podríamos ser los causantes de la generación de nuevas variantes que podrían poner en vilo al contexto internacional, al contexto global. Si nosotros generamos más allá de una variante, una cepa derivada, ¿por qué? Porque no tenemos vacunas, porque hay una cantidad increíble de incivilidades, podemos generar una cepa nueva que puede llevar al traste toda la vacunación a nivel global, y podemos generar una cepa quizás más virulenta y más letal a nivel internacional. Doctor, yo ahí tengo una consulta, y es que hablando en este momento de la decisión política, de la ineficiencia que ha tenido este plan de vacunación que tiene el Ministerio de Salud Pública y el Estado en estos momentos, ¿qué consecuencias puede traer ya en orden médico, en orden epidemiológico, esta vacunación selectiva? Es decir, vacunar a un segmento tan pequeño de la población mientras los demás continúan en riesgo. ¿Realmente va a servir para algo? ¿Va a servir en algo que sean tan poquitos y tan selectivo del grupo de personas que se vacunen? ¿O realmente es importante vacunar por lo menos al 60-70% de la población? Si no, no tendría efectividad. ¿Cómo es el análisis ahí epidemiológico especialmente?
Bueno, primero decir que ha sido vergonzoso el modelo de negociación que ha hecho el Estado, que ha hecho el gobierno con las farmacéuticas productoras de las vacunas. El papel aguanta todo y nos han ofertado 20 millones de vacunas probablemente hasta este año, y calculamos dentro de los colegas de la epidemiología y de la salud pública que en la mejor de las suertes tengamos quizás 1 millón de vacunas hasta la salida de este gobierno. Debe existir también una correlación política, como decíamos, debe ser un cambio de manos, un cambio de personas, pero debe existir ya una planificación muy técnica desde la parte epidemiológica para asegurar la vacunación de la mayor cantidad de personas. Yo me cuestiono todavía lo de 60-70%, son números aproximados. Yo siempre he hecho ejemplos bastante académicos de cómo se debe lograr una inmunidad en rebaño. Hay en este contexto también mucha gente que desconoce la epidemiología y la salud pública, habla de esta inmunidad en rebaño que no solamente consiste en que la mayor cantidad de personas estén vacunadas aquí en el país, sino que efectivamente la inmunidad en rebaño desde el punto de vista técnico significa que este porcentaje alto de personas deben cubrir a las personas que no han sido vacunadas. Claro. Yo siempre pongo el ejemplo del lobo feroz con las ovejas, y si nosotros tenemos únicamente a 60 o 70 ovejas que tienen una mancha verde en la cara, el lobo feroz todavía puede identificar al resto de ovejas. Por lo tanto, mientras más personas nosotros llegamos a vacunar, si llegamos a vacunar al 90-95%, es mucho más difícil que el virus pueda encontrar, podríamos decir, a este grupo, a las personas no vacunadas. ¿Por dónde empezar? Si nosotros estamos vacunando a grupos de exclusividad, si nosotros estamos vacunando a adultos mayores, ciertos clubs, unos, como dicen, tiktokers, chefs o amigos o familiares. También fue vergonzoso la primera llegada de 80,000 dosis que solamente cubrían a 4,000 personas. Pero ahí también se visibiliza nuevamente un error de la planificación. Con 8,000 dosis se supone que debieron guardar para 4,000 personas, pero se vacunaron a 6,000 personas, y de ahí hubo el riesgo nuevamente de que más allá de 2,000 personas estén en riesgo de no recibir la segunda dosis. ¿A quién hay que trabajar? ¿Con quién hay que vacunar primero? Tenemos que ver a las personas de escasos recursos y a los adultos mayores, que es en donde se ha dado la mortalidad. La mortalidad básicamente está concentrada en el 80% normalmente entre 35 y 40 cantones del país. Por lo tanto, la epidemiología nos dice que ahí tenemos que intervenir. Obviamente vamos a dejar de lado este momento, que seguramente es el grupo más importante, nuestros colegas de la primera línea, que es el primer grupo que debe vacunarse, además de los grupos que están en la primera línea, no solamente en los temas de salud, pero también están policías, están bomberos, etcétera, que están en contacto con la comunidad. Luego tenemos que ir a adultos mayores de 75 años, decía solamente del 3% de la población, que es en donde está la mortalidad y que además está en los círculos de pobreza. Luego están las personas de entre 65 y 75 años, que vuelven a ser el 7% de la vacunación, y como les decía, está concentrada en algunos cantones. En Pichincha, la mortalidad está concentrada en 15 parroquias, por lo tanto, la epidemiología dice que debemos empezar por esas 15 parroquias. No tenemos que empezar con el Club de Rotarios de San Borondón, sino que tenemos que empezar por la Chillogallo, por la Magdalena, por Calderón, por Carapungo, etcétera, que son en donde está efectivamente la mortalidad. Pero se necesita una decisión de autoridad, y en este momento, como ustedes lo ratifican, no tenemos ni gobierno ni autoridad, y obviamente el problema va a ser para el nuevo gobierno, que debe asegurar justamente que esta fase 1 de los adultos mayores se cumpla, y luego hacer una fase 2 para llegar a una inmunidad masiva, para asegurar la inmunidad en rebaño. Doctor, le agradecemos muchísimo por su participación, por sus apreciaciones que nos preocupan realmente demasiado. Sí. Son 9 de la mañana con 58 minutos. Acabamos de conversar con el doctor Gregorio Montalvo. Doctor, gracias, le combinamos, doctor, para una próxima seguir charlando sobre este tema de la sindemia. Esperamos que con mejor noticias, que con mejores análisis entonces. Siempre a su disponibilidad y estamos en contacto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Montalvo. Muchísimas gracias. Quiero recordarles que el día de hoy tenemos una pregunta para ustedes justamente del tema que tratamos del día de hoy en Twitter. ¿Usted cree que se cumplirá el ofrecimiento de vacunar a 4.5 millones de ecuatorianos en este gobierno? Así como estaba el titular de Teleamazonas.
Ya lo dijo el doctor, Carla. Creo que me parece que acá ya contestó el doctor. Vamos a ver qué dicen Ustedes ustedes. tienen ahí la polla, quisiéramos saberlo también. Y yo quiero aprovechar este espacio para enviar un saludo muy caluroso, Oye, pero estaba muy, saludos muy del caluroso, Andrés. sí, Ve. al señor Carlos Maldonado, que me comentan que es fan de este programa. Así que, Muchas gracias, Carlitos, don Carlos. muchas gracias por escuchar, por seguir y por apoyar este esfuerzo periodístico que no tiene más que una sola consigna: dar testimonio en tiempos difíciles. La trivia de esta semana, no se olviden que el día viernes tenemos premios para ustedes. Envíe un mensaje de texto al 098-947-0058. ¿Qué líder político fue presidente del Ecuador por 5 ocasiones? A. A ver, ¿cuál fue, Isidro Carlos? Ayora. B. Rafael Correa. C. José María Velasco ¿cuál fue? Ibarra. No voy a ¿Cuál dar la fue? respuesta, pues. A ver, La por respuesta chat, la respuesta nos va Por nos chat van a- manda, por chat. Dios, la respuesta nos van a dar ustedes, nuestros queridos amigos, con Manda un por mensaje, chat para ver si está un mensaje bien. de texto a los a quienes quieran participar en nuestra Ya, no trivia más bullying, no más de bullying. esta semana. No se olvide, 098-947-0058 para que se lleve los premios de Pichincha. Nos quedamos sin tiempo. Lamentablemente, como siempre, el tiempo es el principal timador de este espacio de su programa. Quiero agradecer a Chris Maila en la transmisión, al Javier Bisuete en los controles, a la Carla Coronel que está a mi izquierda, al doctor Acosta, alias el banderillero que anda por ahí, El programa de que ya no tiene la bemba hinchada, pero sigue ahí, en pie, al También filo es del troll. cañón. Y por supuesto a ustedes, que son los dueños de las conclusiones. See you late. Nos vemos el día de mañana. Adiós.